Sí, el Sí, calor. El jueves que viene es el tema del coloquio. ¿Es presencial al final o todavía no se decidió eso? el oral. El oral, sí, sí. Y todavía no. Seguramente mañana voy a corregir los poquitos que sean y ahí vamos a ver cómo viene la cosa. Y más o menos bien, todo bien. Capaz que lo tomo virtual. Nos conectamos un meet y me cuentan cada uno. Y Y cada el uno tema tiene que de... decir lo que... Sí, perdón, perdón. Sí, uno presenta el TP y todos hablan de lo que fue haciendo cada uno. Claro, cada uno cuenta su parte, digamos. Sí, sí, no, no es que todos tienen que saber todo. Tampoco es que tiene que ser equitativo. Mientras que se hayan laburado, es la idea. Está bien, Si uno le tengo fe. dedicó más porque es un workaholic, y bueno, y si otro le dedicó menos, pero el tema es que haya participado y trabajado. Claro, tengo fe, gracias. Bueno, mañana es el recuperatorio. Si quieren, vamos a ver el tema de hashing. Va a llevar hora y pico. Liberamos a los que se quieran ir y vemos las consultas para mañana. Última fecha. Así que no hay que pifiarle mañana. Ni al enunciado ni a la resolución. Profe, yo una duda que tenía con los ejercicios de parciales, medio que no sabía de dónde buscar para hacer algún ejercicio o para... Me daba la sensación viendo los parciales de otras evaluaciones que eran recorrer listas, pero sobre todo simplemente enlazadas. No se me ocurría cómo hacer para repasar pilas o colas viendo... Y a cualquier parcial le cambiás pila y cola y creo que funciona porque en ningún momento el recorrer de la lista hay que borrarlo, el recorrerlo y chao. O si la lista que te dan de por parámetro queda vacía. El, el recorrido de una cola no vacía desapilar y el recorrido de la pila, mientras no vacía, desapilar también. Es rústico, sí. Si no, con el for iterable también va. Y si no, el iterador. Y, y no, y es correcto sí, desapilar y desacolar sabiendo que devolvés la pila o la cola que te mandaron, la devolvés modificada sin que sea el comportamiento esperado. Como si el parámetro no dice nada, vos recibís el listado y lo podés modificar. Ahora, si entiendo que lo normal sería que si te dan un parámetro, no modificarlo, pero ya es como un segundo problema. Es más una cuestión política o de diseño que por ahí excede los contenidos del algoritmo y sí tenemos que solucionar el problema. Acá el foco está en que puedan desde un texto, un enunciado, traducir a un código que solucione el problema. Modificar los parámetros no es lo ideal, salvo que sea lo esperado, pero bueno, si ese es el único problema que tienen, eh, estamos bien. Y lo que son los TDAs que nos dan, iba a decir auxiliares, pero no, o sea, servidor, correo Sí, electrónico, todo eso lo que es modificarlos es lo que queramos. Vi que algunos habían solucionado agregándoles un conjunto como atributo. claro, te solucionaba O, eso, o hacer un TD aparte también solucionaba. El tema es que ustedes tienen la herramienta de TDA y tienen la herramienta de conocer las estructuras, que hasta el parcial es vector y lista, pilas y colas. Con esas dos herramientas tienen el martillo y el destornillador. Tienen que solucionar el problema que les dan. ¿Son todas las herramientas que van a ver en su vida? No, son dos. Y tienen que solucionar el problema que les dan. Si en el medio tienen que tomar una hipótesis y en vez de ser blanco-negro es un poquito gris su solución,
es mejor que nada. Obviamente que en las 2 horas del parcial, por ahí no se les ocurre la solución ideal. Entonces pueden ir por el lado de hacer una estructura temporal dentro del bucle, por el lado de hacer un TDA aparte para hacer la sumarización de servidor email, o hacer dentro de editar el TDA servidor para agregar la lista de mails y contabilizar. Las 3 soluciones van a tener pros y contras. No es que tienen que buscar siempre el ideal. Busquen una respetando lo que vimos de TDA y de estructuras. Si justo la estructura que va es el conjunto porque no hay repetidos, o si tiene un orden tipo pila y cola, uso pila y cola, y si no, la más abierta a todo, lista. Después el recorrido que expresamente en Java, por ahí tenés iterador, tenés poder iterar la cola sin desacolar, también la lista, y esas cosas que no van tanto con la teoría, pero van con la práctica, y lo pueden utilizar. Si no se acuerdan justo el método que va, ponen desacolar, y no es la idea que tengan el lenguaje de Java metido en la cabeza, porque después cuando se sientan a programar lo van a tener. El tema es que tengan las herramientas para tener una idea de lo que está pasando. Hay gente que me escribió el parcial ni siquiera en Java, en pseudocódigo, le dije, no, mínimo la llave para abrir, la llave para cerrar, el while, todo eso, lo tienen que hacer. Algo entendible. Me olvidé de un método, 2 métodos. Entiendo cómo se recorre una cola while not vacía, por más que no esté not vacía, se entiende que están conociendo la cola, nada más que no se acuerdan de ese método particular. Y de nuevo, no se traben, o si se traban con algo, por ejemplo, lo que pasó que les puse que sea un TDA cola, si se traban y dicen, che, bueno, yo de cola no me acuerdo, profe, tomo como lista, y lo hacen con lista bien, no es que van a tener insuficiente. Está bien, no saben cola, un punto, bajan, 2. Pero no se preocupen, tampoco es tan difícil. No vacía, desacolar, no vacía, desapilar. Profe, Sí. en la semana 16 del GitHub, en el repo, hay un parcial de colas, si quieren los chicos practicar. Porque está como medio escondido, pero justo hay un parcial donde se Es que puede lo hacemos a practicar. propósito para que se pierdan los alumnos y reprueben. Pero bueno, es en la semana 16, Mira, si lo yo quieren ver. creo que tengo desordenado. A ver. Mira, acá tengo desordenado la bolsa de gato de parciales. Puedo hacer un zip con esto y subirlo y chusmea. Lo que pasa es que hay cosas viejas. Mira, 2011, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014. En algún momento dábamos C, 2010, 2009. Después pasamos a C++ y después pasamos a Java. Igual la idea está, no es que el ejercicio hecho en C++ lo adaptan un poquito y va. En todo esto seguro hay call y demás. Lo subo como zip. Vamos a hacer un zip desde acá hasta acá. Y siempre el parcial más difícil es el que les toca. Profe, ¿hasta cuándo podemos entregar el TP totalmente terminado? Nosotros lo hemos entregado la vez de la entrega, pero nos Hasta el falta, oral. nos falta acomodar un poco la lógica nomás.
Tenemos todos los TDAs hechos, pero tenemos que hacer la lógica que la dejamos para el final con todo resuelto. Hasta el oral. Gracias, profe. Yo esta semana no pude corregir porque estoy con unos temas de laburo, así que ganaron. Una semanita más. El oral tiene que funcionar todo. Pueden entregar como para ir mostrando avance, pero si les falta, sigan laburando, cosa que el día del oral. Esto que fuera clase 16. Evaluaciones parciales. Bueno, acá bájense el histórico y acá hay para tirar para arriba. Igual si ya me dijiste que hiciste todos estos, es bastante práctica. Lo que sí pasó históricamente era muy rústico C++. Entonces la complejidad de buscar un contains era un método y ahora es una sola línea. Entonces se simplificó, o el recorrido también, se simplificó bastante. Y también se me van acabando las ideas y al momento de innovar por ahí queda más difícil. Y por eso sentí que los parciales actuales son más difíciles, que son los últimos 3 cuatrimestres que estamos con Java. Se van poniendo más complejos que los que estaban en C++. A los que tienen que rendir mañana, mira, les voy a dar una chance. Hagan ustedes el parcial hoy, o me lo mandan por mail, y acepto ideas. Lo que escriban, elijo uno. Por ahí lo tuneo un poquito. Y lo tomamos mañana. Yo estaba compartiendo pantalla, pero no estaba compartiendo nada. Por razón nadie me decía nada. Acá en parciales le subí históricos, y está todos los parciales que tengo desde 2009. Ahí hay parciales con C, con C++ y con Java. Hay varios de pilas y colas. Como les decía, si alguno quiere, haga un enunciado de listas o de TDA, me lo manda por mail y tomo ideas para mañana. Ya hacer el enunciado es como un ejercicio. No me van a poner servidor email. Le pedimos a ChatGPT y copiamos y pegamos y ahí va. Sí, pero ya tomás el laburo de pensar, vas a ver que... Y así ya tenemos por lo menos la temática. Por ahí lo tuneo un poquito. Bueno, última estructura que vamos a ver en este conjunto que venimos viendo. En general hicimos un repaso por todas las estructuras que tienen los lenguajes. Así que de acá, estructuras ya se lo llevan completito. Hoy vamos a ver hashing, que es una última estructura. Y la semana que viene vamos a ver las estructuras nativas de la API de Java,
con algunas variantes, para que se lleven el lenguaje completo. Por lo menos esta parte, ¿no? El lenguaje es mucho más extenso, trata muchísimo más temas que no son objetivo de la materia. Lo bueno es que con el Java se pueden hacer todas las materias de la facultad, que tiene todo. Eso está muy completo. Y encima lo tiene bien hechito. Bueno, Hashim trataron de buscar un equilibrio entre lo bueno del vector, lo bueno de la lista, y eso buscaron un algoritmo. Obviamente, mucho tiempo para pensar tenían. ¿Y qué es lo bueno del vector? Que accedes a las elementos en OD1. Es muy Exacto, rápido. la velocidad. Entonces Hashim dijeron, che, ¿cómo hacemos para tener acceso directo a OD1, pero no tener que iterar para guardar? Entonces dijeron, vamos a hacer, por ejemplo, bien rústico el caso. Tengo las patentes, tengo muchas patentes, y los últimos 3 dígitos me da el índice del vector. Ponele. Entonces agarra un campo del dato a guardar, que sería como la clave, le obtengo sencillamente con una lógica un índice del vector y accedo directo al vector. Dicho así de simple, falla, pero lo fueron haciendo más complejo y fueron haciendo la teoría y terminó siendo una estructura muy útil. La idea esta es, tengo un campo clave de origen, por ejemplo la patente, y si yo tuviera que guardar las patentes, si yo tengo 1000 autos dentro de un vector, tendría que ir iterando uno por uno y los guardo, o aplico una lógica al campo clave, obtengo el índice y voy guardando. Por ejemplo, una lógica simple, obtengo los últimos 3 y ese es el índice del vector. ¿Qué pasa? Dependiendo de la lógica que yo aplique, voy a necesitar un vector mucho más largo. Por ejemplo, esta patente, si yo tengo que guardar los últimos 3 dígitos, voy a necesitar un vector de 1000. Ahora, si yo tengo 10 autos, empiezo a complicarme. Tengo un vector de 1000 para guardar 10 autos. Yo, por ejemplo, tengo una cochera. Quiero saber qué patente está en cada cochera o en qué cochera guardé la patente. Entonces, esa información con un vector de 10 lo podría resolver, porque mi cochera es de 10. Pero si yo aplico una fórmula que no es tan buena, termino necesitando un vector más largo y la estructura desperdicia mucho lugar. Se pusieron a estudiar este tema y encontraron que, dada la clave, pueden aplicar funciones muy inteligentes y achicar ese espacio del vector que se llama la tabla, que sea acorde al tamaño de claves para no desperdiciar. Lo bueno es que aplican la clave al vector y en OD1 tienen el dato. Por un lado, hay que contar el tiempo que tardamos en operar la clave, que generalmente tienen que ser algoritmos sencillos, porque si son algoritmos complejos, terminamos gastando la complejidad en descifrar o codificar la clave en el índice del vector. Y después el acceso directo. Entonces, vamos a tener el campo clave, que puede ser la patente. Lo único que tiene que ser
único este campo. Le aplicamos una función hash, que vamos a ver varias. Esta función hash recibe la clave, expulsa una posición y con la posición accedo al vector, que sería la tabla de hashing. Si todo sale bien y elijo una función hashing genial, cada clave distinta me va a dar una posición distinta, todo coincide y guardo todo de manera directa. Un golazo. En la realidad no va a pasar eso. No vamos a tener un conjunto de claves perfecta, no vamos a encontrar la solución, la función de hashing perfecta y no vamos a tener todo súper ordenado y uniforme. Pero con que sea cercano a un conjunto de claves con una función de hashing casi perfecta, con casi una distribución casi perfecta, soluciona mucho. Entonces, este tipo de estructura es muy útil en algunos casos. Como siempre, la estructura que vemos presenta ventajas y desventajas. En algunos casos va a ser ideal, en algunos casos va a ser contraproducente. Hay que usar la estructura correcta en el caso correcto. Por ejemplo, a este padrón le aplico la función hash y me devuelve 3. Entonces lo guardo acá. A este padrón le aplico la función de hash y me devuelve 0. Lo guardo acá. A este padrón le aplico la función de hash, me devuelve 1, lo guardo acá. Y a este me devuelve la función de hash, el 5, y lo guardo acá. No hay una función anti-hash que dado la posición me devuelva la clave. Esto es para este lado. Entra clave, sale posición. Voy a mi tabla y tengo el dato. Esa sería la idea básica de la estructura. Ahora vamos a ver todas las cosas que hay que resolver para cuando empiezan los problemas. El primer problema que vamos a ver es la colisión. ¿Qué es una colisión? Cuando a dos claves distintas le aplicamos la función de hash, me devuelve la misma posición. Entonces, esta clave viene acá, busca el 3 y está ocupado. ¿Qué pasa entonces? Tenemos que resolver colisiones. Hay algoritmos para resolver las colisiones que lo vamos a ver más adelante. Otra opción es cambiar la función de hash que distribuya. Pero eventualmente siempre vamos a tener colisiones. Porque si no, el espacio de claves tendría que ser menor al espacio de la tabla de hashing. O mucho menor. Por ejemplo, puede pasar que los alumnos en este cuatrimestre, las claves ronden todos los 100 y pico mil. Entonces, la función de hashing puede tener eso en cuenta para que minimizar las colisiones. Ahora, si viene un alumno colgado que se fue a vivir la vida, volvió y rinde la última materia con el padrón de hace 30 años atrás, excede por ahí la lógica de la función de hashing y toma una colisión. O, naturalmente, las funciones de hashing tienen colisiones. Ahora vamos a ver ejemplos y se van a dar cuenta. Entonces tenemos la colisión como un problema a resolver y el algoritmo que, dada la colisión, guarda en la tabla de hashing el valor. Bueno, acá tenemos la clave A con el hash me da 2, lo guardo, X y Z. La clave B con el hash me da 0,
guardo el PQR. Hash de C me da 3, lo guardo, pero hash de D me da una colisión. Y acá tenemos que resolverlo. La colisión como definición matemática, que es la misma función de hashing aplicada a distintas claves, donde cada uno es distinto de cada dos, me devuelve la misma posición. Vamos a ver un par de funciones de hashing estándares. La función de hashing tiene que cumplir varios atributos que dan como las cualidades que forman una buena función de hashing. En principio tiene que asignar las claves a posiciones de la tabla. El rango de entrada tiene que devolverme un rango de salida dentro de la tabla. No puedo aplicar una función de hashing y que me devuelva un rango por fuera de la tabla. Entonces, yo lo quiero guardar y me devuelve, en esta tabla de hashing me devuelve 10. Me fui de rango, no me sirve la función de hashing. Tiene que ser fácil de calcular. No puedo tener un orden n para calcular la función de hashing y después directo para acceder al vector. Porque ahí perdemos el objetivo, que es llegar al orden 1. Tiene que poder ser aplicable a todas las claves. No puede dar error si la clave del conjunto, una clave del conjunto. Y después tiene que distribuir uniformemente las claves dentro de la tabla. No puede ser que todas las claves me vayan al principio del vector y el final del vector me quede vacío. Porque acá voy a tener muchas colisiones y acá nada. Entonces, una distribución uniforme, parejito, va a aprovechar que, por ejemplo, en mi contexto de patentes, no van a venir todas patentes correlativas a guardarme el auto en mi estacionamiento. Yo estoy en un shopping, entro el auto, la patente me da la posición de estacionamiento. No va a venir todo ordenado. Entonces tengo que buscar una función de hashing que me reparta uniformemente los estacionamientos, pero que acepte todas las patentes y que sea fácil de calcular. Una característica es, si yo conozco el espacio de claves, puedo elegir una función de hashing acorde a que me resuelva todo esto. Un ejemplo. Se necesita organizar los periódicos que llegan diariamente de tal forma que se puedan ubicar de forma rápida. Se hace una gran caja para guardar todos los periódicos. Se divide por 31 contenedores. Esta es mi tabla de hash. Y guardo los periódicos según el índice de su día. Entonces, si el periódico es del día 1, va al casillero 1. Del día 2. Y así tengo clasificados los periódicos según los contenedores. La función de hash es clave. Elegir una función de hash acorde a mi espacio de claves es fundamental para tener menos colisiones y todo guardado de forma uniforme. Un uso reiterativo en la función de hash es hacer el módulo o multiplicar por un número primo. Esto hace que
la repartija resultante sea uniforme y el módulo hace que no me vaya de rango. Tengo que evitar irme de rango y evitar el aglomeramiento. Una función de hashing. Agarro cada letra de la clave, la multiplico por una constante R' y le hago el módulo en M. Hacer estas cosas es multiplicar por un primo y hacer el módulo, me reparte uniformemente las claves. Fíjense que si yo elijo un M y un R que sean primos, en el caso del mismo ejemplo hecho con un M igual a 100, ya tengo 3 colisiones. Pero si yo lo hago con un M igual a 97, no tengo colisiones. Entonces, esta función de hashing, eligiendo los dos parámetros, me mejora la función de hashing si esos dos parámetros son primos. Como acá tenemos la definición de función de hashing. Tenemos una clave que me convierte del espacio de nombres a la posición. Bueno, primer método muy utilizado en las funciones de hashing, el módulo. Si yo quiero y tengo, por ejemplo, un vector de acotado de salida, lo divido por ese módulo y obtengo que todas las llaves van a estar en ese rango. Los métodos de la función de hashing se pueden combinar. Por ahí multiplicar por un primo después de hacer el módulo, como vimos recién, sumar, etc. Cuando yo tengo n claves posibles y voy a elegir el divisor, para que no haya colisiones, tengo que elegir un divisor más grande que el espacio de claves. No elegir los pares y elegir números preferentemente primos. Acá si asumimos que tenemos 8 posiciones, agarro la clave, lo multiplico por 9, le hago el módulo y obtengo la posición donde guardar. Cuando encuentro una colisión, en vez de pisarlo, una solución es acolarlos, ir haciendo una lista en cada posición del vector. Esto ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Otro método es elevar al cuadrado. Si yo elevo al cuadrado el valor de la clave, eso me da un número muy grande, pero si tomo una cierta cantidad de dígitos centrales, con eso obtengo un valor aleatorio uniforme
del espacio del vector. Y después le hago un módulo. Por ejemplo, a este número, que es la clave, lo hago al cuadrado, tomo la parte del medio. Este método lo puedo repetir varias veces, o simplemente una, y obtengo mi clave en función de elevar al cuadrado. Esto tiene un problema. Cuando la clave es esta, elevo al cuadrado, elijo la parte media, viene todo bien, pero cuando tengo varios ceros, al elevar al cuadrado, esto tiende a ser muchos ceros y me tiende a una colisión. Si yo conozco mi espacio de claves y son posiblemente con ceros, ya no me conviene elegir esta función de hashing. Bien, plegado, particiono la clave y la sumo. Puedo hacerlo con un desplazamiento o por fronteras. Estos son métodos sencillos para, dependiendo de mi espacio de claves, conseguir una repartija uniforme en mi espacio de direcciones. Acá tenemos, por ejemplo, sumo este más este más este más este más este más este más este. Esta es mi clave. O hago un corrimiento, un OR, que es fácil, corriendo. Y esto de correr o invertir o rotar es muy fácil para el procesador y me termina dando otro espacio de claves. Otra forma es, si yo tengo una cadena de caracteres, la paso a ASCII, le hago un XOR, le hago el módulo y obtengo la posición del vector. Convertir a ASCII es fácil para la máquina, hacer el XOR es fácil también para la máquina. El módulo me mantiene que el resultado esté dentro del rango mío de posiciones. Bien, acá es convertir en base a las posiciones. Otra función de hash es hacer el doble hash, que es aplicarle nuevamente la función de hash o otra función de hash al resultado. Entonces tengo la clave, le aplico una función de hash, le aplico otra en función de hash o la misma y obtengo la dirección. Acá tenemos el espacio de claves, le aplico la función de hashing y cuando tengo una colisión le aplico nuevamente una nueva función de hashing. Ahora vamos a ver un poco más de colisiones. Una transformación que se suele usar también es cambiar la base del número. Si yo tengo 345 en base decimal, lo puedo pasar a base 9 y eso me da otro número. Luego le hago el módulo y me quedo con la posición en la tabla de hashing. Acuérdense también que había un método de ordenamiento no comparativo, radix.
O sea, tenemos cambiar la base del número, es la transformación radix en hashing, y el método no comparativo de ordenamiento radix, que lo habíamos visto hace un par de semanas. Bueno, estas son algunas funciones de hashing o trucos para fácilmente operar la clave y obtener una posición. Podemos usar cualquiera o combinaciones. Ahora vamos a ver qué hacemos para resolucionar las colisiones. Hay dos métodos. El direccionamiento abierto o hashing cerrado, o el encadenamiento o hashing abierto. El hashing cerrado, lo que podemos hacer es, cuando yo le aplico a la clave la función de hashing, ¿qué va a pasar? Me va a buscar una posición. Si esa posición está libre, guardo. Si la segunda vez a otra clave de hashing le aplico el valor y tengo una colisión, ahí lo que hago es iterar sobre el vector hasta encontrar una posición vacía. Entonces, el primer orden que vamos a ver es acceso directo, y si hay colisión, empiezo con n. Uno de los problemas que tiene esto es que la normalidad es que las colisiones se agrupen. Entonces, si mi frecuencia de aumentar, iterar la siguiente posición buscando una vacía es 1, termina iterando sobre muchas colisiones, porque este sector va a estar lleno. Por ahí aumentar esto en 2, 3 o un primo hace que se aleje más rápido de la zona de colisiones. Pero sigue siendo un sondeo lineal. ¿Qué va a pasar cuando yo entro en la colisión? Para buscar el dato, tengo que iterar uno a uno hasta encontrarla. El tema está que si no está, llego hasta el final y no está el valor. Pero perdí mucho tiempo en tratar de buscarlo. Es como una búsqueda secuencial. El tema es que la tabla de hashing no está ordenada. Está como por la función de hash disperso todo. Sondeo cuadrático. Es la misma idea, pero tengo una función cuadrática que me va alejando rápidamente de la zona de conflicto. Cuando llego al final, puedo volver a empezar al principio, hasta llegar a la posición de origen y recorrer todo el vector. Y después, la otra metodología para seguir la tabla hasta encontrar un espacio vacío es el doble hashing. Yo aplico un hashing a la clave, me da una posición. Está ocupado, aplico otra función de hashing y me va a ir a otra dirección. Si está libre lo uso, si está ocupado puedo usar el sondeo lineal. Esta es una forma de lidiar con las colisiones. El tema está que cuando tengo que buscar, después me hace ese tiempo que había ganado en el acceso directo, puede ser que lo perdamos cuando hay una colisión. Acá tenemos el ejemplo. A la clave le hago el hash, me devuelve 6. Guardo el valor 0 en la posición 6. A la clave E le hago el hash, me devuelve 10. En la posición 10 guardamos el 1, el valor. Ya tenemos el 6 y el 1. A la clave A le hago el hash, me devuelve 4.
no hay problema. A la R14 no hay problema. A la C5 no hay problema. A la H me vuelve a devolver 4, o sea que hay una colisión. Y hago un sondeo lineal. Está ocupado, está libre, listo. Lo guardo en esta posición. Sigo haciendo hashing. Hasta acá no hay problema. Acá vuelvo a guardar la clave A, pero con otro valor. Entonces, como es la misma clave, piso, actualizo. La clave me determina la posición, encontré el dato, bueno, ahora lo actualizo. Nuevamente guardo, no hay colisión. Acá L me da la posición 6, está ocupado por H, que ni siquiera era el hashing original, pero eso no se evalúa. Y busco secuencial. Y después guardo. Entonces acá tenemos una resolución de colisiones con el sondeo lineal. Cuando yo voy a buscar una clave, tengo que hacer el hash, buscar, y si no la encuentro, como esto tiene resolución de colisiones, tengo que con el sondeo lineal iterar hasta cuándo. Hasta cuando encuentro la clave que estaba buscando, hasta cuando encuentro un espacio vacío, o hasta cuando di toda la vuelta y llegué a la clave, a la posición de origen. Y ahí quiere decir que no está. Justo en el peor de los casos, va a ser N la inserción. Pero en la mayoría va a ser acceso directo. Bueno, vamos a ver una técnica abierta. Me voy a tener múltiples posiciones, o sea, infinitas, una lista, por cada posición del vector. Entonces tengo un acceso directo para encontrar mi grupo y después tengo una lista para encontrar el valor. De esta forma no voy a tener colisión de colisión de colisión y se me van a acabar las posiciones. Una vez que tengo acá, encuentro la lista, directamente la tengo que buscar acá. Puede pasar que si hay varios, el orden se complica porque es acceso directo a la posición, pero después tengo una lista que tengo que iterar. Es un compromiso entre sacrificar un poquito el acceso directo de todos los valores, pero permitir un orden cuando hay colisiones. Bueno, acá está el hashing abierto. Esta lista que está acá la podemos convertir en lista, la podemos poner en árbol. Podemos cambiar la estructura para que el buscador sea más ágil. Bueno, el eliminar. Cuando yo quiero eliminar, por ejemplo, acá quiero eliminar un valor, tengo que tener en cuenta muchas cosas. La primera que tengo que tener en cuenta es que hacer el hashing, encontrar el valor y eliminarlo. Pero, ¿qué puede pasar si yo elimino este valor? Supónganse que yo, en este caso, Que elimino la S. cuando lo busques después, o sea, para el próximo valor que busques esté por el otro lado, tipo. Claro, si yo ese dejo valor un borrado. hueco, Sí. yo acá pongo la H me coincide con el 4, no encontré el lugar, digo, bueno, resuelvo colisiones, tú, lo Y meto acá. lo pone ahí. Lo pone en el ahí. hueco. Ahora yo vengo acá y borro la S.
Si yo vuelvo a buscar la H va a encontrar por la posición 4, va a encontrar el espacio libre y va a decir, listo, no está. Y terminó. Entonces, cuando yo elimino, tengo que reordenar dependiendo la resolución de colisiones que yo tenga. O marcar el casillero como que está eliminado, por si viene a futuro buscar una clave que está con una resolución de colisiones por delante mío, no frenar y seguir. Entonces, la eliminación se vuelve un problema. Hay que trabajar bastante. Si en mi mapa tiendo mucho a buscar, que es lo normal, es una gran ventaja porque yo busco y la mayoría de los casos se me van a volver acceso directo 1. Ahora si me la paso dando de bajas altas, bajas altas, bajas altas, esta estructura empieza a ser costosa. Bueno, acá tenemos direccionamiento abierto. Usa una cuadrática. Cuando quiero insertar, busco las posiciones y me alejo de la zona cargada por usar una cuadrática. Lo mismo va a pasar con el doble hashing. Yo hago hashing, está ocupado, hago doble hashing, está ocupado, empiezo con una iteración secuencial. Lo que tiene bueno esto es que me alejo de la zona central donde están todas las colisiones. Y una más fácil de entender es tener una lista de valores por cada posición de mi tabla de hashing, cosa que si hay colisiones, acumulo la lista y eso se vuelve infinito a costa de el acceso directo. Si tengo pocas colisiones, todos tienen acceso directo 1 más la operación de acceder al primero. Pero bueno, es un costito más para el acceso normal. Y si tengo colisiones, me aseguro de que el iterar por todos los vectores es más caro, sobre todo eliminar también, que tener una lista acá. Esto puede ser una lista, puede ser un vector, puede ser un árbol, dependiendo de mi resolución de colisiones de mi tabla de hashing. Bueno, esta es una estructura que se usa bastante. La semana que viene vamos a ver la implementación directamente de la de Java y trabajar con el resto de las estructuras. La idea simple de hashing es una estructura que se utiliza mucho y no es para grandes volúmenes, se vuelve lento, pero sí para este orden de, además del acceso directo por la función de hashing, de tener ordenados los valores por la clave que yo estoy manejando. Se usa como índice y es muy útil. De la idea de hashing o de los temas que vimos, ¿les quedó alguna duda? Es difícil de modularizar, ¿En qué sentido modularizar? tipo, porque lo estaba pensando como que cada elemento tiene su propia clave de ubicación y eso lo hacía muy como específico. Lo que pasa es que el conjunto de claves generalmente puede ser un ID, un padrón, un documento o un
la patente, un texto alfanumérico, y todo conjunto de valores que vamos a aplicar a esta estructura tiene como un conjunto de claves. Entonces, esa parte es fácil detectarla. Después, con la función de hashing uniforme, ya con eso tenemos, con las 4 o 5 funcionalidades que vimos, de pasar a ASCII o de hacer el XOR y hacer el módulo, ya obtenemos una muy buena función de hashing. No es el objetivo que la función de hashing sea perfecta, ¿eh? Que dado cualquier espacio de clave me lo reparta todo uniforme. Colisiones van a tener y por eso están los algoritmos de resolución de colisiones. Si tienen alguna duda de esto, lo podemos ver ahora, o de lo que vimos estas últimas semanas, que se volvieron temas más teóricos que prácticos. Y si no, podemos quedarnos con los que tienen consulta del parcial. Yo pasé fotos de todos los alumnos que me pidieron. No sé si quedó alguno que no haya recibido su revisión. Pablo, decime. Profe, tengo una consulta. No vi una guía de hash, o sea, tendríamos que estudiar más que nada la parte teórica, sería para eventualmente un final. ¿Cómo podría ser? Salvo que el profe se diga, voy a inventar un problema de hashing y saca las preguntas teóricas y ponen uno práctico y los suena a todos. Bueno, me hago una guía de... A ver qué pasó acá. Ni siquiera está la guía de hashing. Ah, acá está. Mira vos. Está en clases grabadas. La voy a mover para acá. Bueno, hago... En general, es una pregunta teórica, la de hashing. Ahí sueltita. Hago una guía porque la verdad se usa mucho y tener un poquito de práctica. Mañana no, porque es cosa, pero el miércoles que viene podemos hacer un ejercicio. Ya que está aprovechando el uso de la estructura de Java. Ok. Profe, y después la guía de árboles y ese tipo de cosas son así los que podríamos llegar a esperar, ¿no? Porque vi más que nada ejercicios de inserción, de remoción Sí, de... fíjate que todos los parciales, los finales... Son todos así del esquema este del simulador que pasé. Claro, Insertar, eliminar. ok. Es Por como ahí algo... del binario toma un pseudocódigo o Java, lo que quieran, que es un algoritmito chiquito. Está bien, profe. Listo, gracias. Fíjate que este no tiene ni nada de hashing. Claro. Por ahí podemos sacar una pregunta de grafos y poner una de hashing. Pero tampoco son cosas que son a matar. Punto de articulación. Son de los 4 algoritmos que vimos. Ciclo, articulación, camino cerrado. Nos basamos en esos finales para preparar el final Sí, de la materia. lo que di en las diapositivas, siempre agarro algo de ahí. Y no es tampoco la idea tirar a que sea imposible la parte teórica. Característica de programación dinámica, un algoritmo que lo use. Las 5 o 6 técnicas de resolución del problema que vimos, que todas tienen una o dos características, después tienen un poquito de chamuyo y algo común, y un algoritmo que la utilice.
Ok, profe, gracias. En general, el final no es algo. El parcial creo que les cuesta más. El final es cortito, se van todos antes. Puedo ir a jugar al fútbol. De los que tienen que rendir mañana, ¿quieren consultarme algo? Todos recibieron su revisión. Yo, profe, no la pedí, pero puedo pedirlo Entonces ahora. no te la mandé. Puedo pedirlo ahora. Sí. A ver, las tengo acá. Bueno, mientras van pensando la pregunta, te la escaneo. Eh, tu, 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 tu. Pasame ahí tu mail en el chat. Fíjate, vos usaste ahí, mientras el tamaño sea mayor que 0, que sería la cola vacía. Eso ni te lo marqué como está mal. Las 6 hojas tachadas también te las escaneo. Todos mis parciales lucen así cuando están aprobados también. Bien. Profe, una pregunta que creo que más temprano al principio te habían preguntado, pero entré unos minutitos tarde. El TP en el oral, ¿cómo se evalúa, digamos? Eh, La idea es que me muestren funcionando, jueguen ustedes, va a fallar. O sea, la idea no es que lo lleven fallando, ¿no? Pero si se lo sorprende una falla, ver ahí qué pasó, ir por otros lados del TP, ver lo que hicieron, que todos cuenten qué hizo cada uno. No hace falta que todos tengan la misma cantidad de trabajo. Sé que hay algunos alumnos que laburan más que otros, pero que todos hayan laburado y que estén contentos el grupo. No es que, che, este se rascó, apareció ayer. Eso es lo que trato de que sea justo, por más que no todos laburen. Y entiendo porque a mí me pasó cuando hice TP, que soy de los que laburaba. Pero bueno, con que participen todos, cada uno cuenta su partecita. Y pueden tener problemas, pueden tener faltantes. Era un TP largo. Pueden tener código que hicieron al principio y no estén orgullosos. Y pueden tener código que esté corregido y esté elegante. Y nada, es una charla contando, 20 minutos del TP.
No es que se tienen que poner a estudiar ni nada, ¿eh? Bueno, acá me parece que te costó buscar el cálculo de la cantidad de copias y el máximo todo al mismo tiempo. Eso cuando les piden algo, que si yo les dijera, che, búsqueme el máximo de este listado, seguro lo hacen, pero no sé por qué, cuando les digo, busquen el máximo y el máximo lo tienen que calcular, quieren hacer todo junto. Nadie les obliga a hacer todo junto. De hecho, lo que siempre decimos es, che, modularicemos. Y si por ahí hay que hacer 2 ciclos, uno para calcular el máximo, como era este, y otro para después evaluar, uno para precalcular todos los máximos y después uno para buscar el máximo, se hacen 2 ciclos. Ahí te mandé. No, de hecho está mal visto querer solucionar todo en un solo ciclo, porque se vuelve inmantenible, porque no se puede reutilizar, porque es más complejo. Todas las estrategias que damos es dividir y vencerás. Claro, a mí me cuesta sacarme el chip de que la eficiencia es recorrer una sola vez o incluso menos. En general, la intuición nos juega siempre en contra. Es como ir a jugar al ajedrez. Tenés que tener estudiadas las... Son siempre las mismas jugadas. Cuando querés innovar, la macana. La programación también es así. Hay que seguir patrones. Lo que pasa es que uno va aprendiendo, ¿no? Y en el poco tiempo que hay para innovar, es difícil pegarle a la solución. Entonces hay que identificar el patrón que tenés que aplicar y llevarlo a papel. Y lamentablemente práctica. O por ejemplo, yo sí modifiqué, por ejemplo, el equals de correo electrónico que no estaba, lo usé, pero después, o sea, lo implementé, digo, pero no se me ocurría capaz algo como agregarle un atributo o agregarle una estructura más. Es increíble porque nosotros sentía que era meter mucha mano en algo que ya venía hecho. Veníamos seteados con los ejercicios de recorrer, filtrar y chao. Y dije, ¿cómo los hago pisar el palito? Con maldad. Digo, bueno, que tengan que hacer un atributo. Agregarle, por ejemplo, la lista o hacer una estructura para tener eso. Y la mitad lo vio como imposible o ni se les ocurrió. Porque el truco de agregar la estructura no lo habíamos practicado. No estaba en el abanico que veníamos practicando. Y no quiere decir que algo que no practiquemos esté prohibido. Eso es lo malo también yo trato de tomar siempre distinto. Aunque sea un poquito distinto para decir, che, algo. Tienen que despertar la chispa esa que... Porque en la vida le va a pasar así. Nunca le van a tomar 2 veces el mismo problema. Pero bueno, entiendo también que hay que practicar y en la hora del parcial se vuelve... No hace sinapsis. Sí. Mañana vamos a tratar de que no haya palitos.
que sean los mismos palitos de siempre. Entiendo también que la intuición te juega en contra, porque uno al ver el patrón que ya solucionó o sabe solucionar, lo aplica y ya tiene la solución. Y después el patrón de modularizar lo repetimos siempre. Y no sé si ahí te pasó, pero me parece que no modularizaste un caxo. No sabía ni qué hacer porque no sabía que la cola era iterable. Yo Pero esa parte no te complicó. Vos pusiste while size mayor a 0, desacolar, chao. Lo resolviste, esa parte. Aunque no fue la que explicamos en clase, pero no fue algo que digo, bueno, no es grave. Es que también al no agregarle nada, no. Yo después lo estuve resolviendo un día de estos, a ver si encuentro el IntelliJ. Yo lo que me quedé pensando es para qué servían las copias, tipo en el ejercicio. Para joderlos. Las copias, la idea era que ustedes le ponían un list a servidor de correo, solo alteraban servidor y cuando guardaban el asunto y el asunto existía, aumentaban la cantidad de copias, que funcionaría como la cantidad de duplicados de spam. Si la copia es mayor a 2, era un spam. Y cuando estaba en el correo original, era la cantidad de copiados con copia en el correo. ¿Se entiende? Entonces dije, bueno, para que tengan que alterar un solo TDA, le pongo cantidad de copias. La buena intención, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, hizo confundir más. Porque hubo una tercera parte que tomó como que copias era el spam. Yo cuando dijiste les va a servir para otra cosa, dije listo, ya está, lo uso del contador. Claro, yo lo dije en clase. Lo inicializaba en cero, lo iba incrementando de a uno, hice cualquier cosa y no, también porque no agregué ningún conjunto, una lista, nada para saberlo por servidor. Claro, para simplificarlo. Yo ese comentario lo hice en clase, pues digo, el que está captando la idea, listo, lo avivé con poquito. Está cerca, le tiro una soga, zafa. Ahora, el que estaba totalmente en otra parte de la solución, estaba empezando, estaba en la neblina total, ese comentario no lo ayudó en nada. Yo después, queriéndolo resolver en casa, también las copias no las sé, medio que sigo sin entender mucho para qué dan las copias, así que nomás conté la cantidad de veces que aparece. Las copias era un dato irrelevante, que era la cantidad de destinatarios en el correo, como cualquier correo, pero irrelevante, porque yo le puedo mandar a 10 un asunto, no es spam, y después se lo copio a uno y se convierte en spam, según las reglas del enunciado. Y después, si yo eso lo tenía en un list dentro del servidor, cada vez que agregaba un asunto, me aumentaba la cantidad de copias de ese asunto. Mira, después contaba casa, ¿no? Mayor a 2 y tenía los spam. Haciéndolo en casa me quedo así. Mira, te muestro un segundo. Que creo que es más razonable como me quedo ahora. Si programás mejor en tu casa, podemos mañana ir a tomar el parcial. Después lo pensé así. Variaciones. Bueno, ¿ves? Ese es como un tabú. Che, yo tengo que recorrer 2 veces la cola de correo, una para sacar los servidores. Eso lo habíamos visto con otro ejercicio, materias creo que era, que teníamos el listado de notas, pero primero teníamos, yo lo pensé así, esto es lo mismo, materias y servidor. Había que sacar el listado de servidores de un listado que era de correos.
como antes había que sacar el listado de materias como de un listado de notas. Y para contar el spam, lo hice en correo, puse un método de actualizar spam. Para que estaba. Volver para atrás. A ver. En get servidores, para cada correo, lo hice también actualizar el spam. No sé si es correcto actualizar el spam en get servidores, porque capaz cumple 2. Y ponerle que entre no hacer nada y acomodar mal los métodos, hay como un 80% de diferencia entre aprobar y no aprobar. Ahí vos haces el conjunto de servidores, iterás, al servidor le actualizas spam. Bueno, ahí servidores add, se fija que no exista, ¿no? Sí, es un set, igual. Así que solamente agrega el servidor si. Si no existe. Y el servidor le agregaste un listado. ¿Cómo Claro, está el servidor? al servidor le agregué un listado de correo, un set de correos, y Bien. como devuelve un booleano, actualizo el spam si no estaba. Y acá en actualizar spam, si no estaba lo agrega y si ya estaba incrementa el spam. Ahí tenés un moco. A ver si se dan cuenta. Bueno, pidiéndole una corrección a ChatGPT, me decía que cada vez que se llama este método se duplica la cantidad de. O sea, se vuelve a llamar con cada correo a esto. Y duplica el spam. No, si el servidor está bien armado, ¿qué te duplica? Te dice, ¿qué te dijo ChatGPT que se duplica? Que cada vez que llame a encontrar servidor con más spam, Sí. va a entrar a get servidores y cuando venga a get servidores va a llamar actualizar spam y como ya Ah, está. tiene razón. Porque vos la estás iterando la cola. Entonces, tendrías que inicializar todos los servidores. Lo que podría solucionar ahí es, si el servidor existe en el conjunto, lo actualizás. Y si no, o sea, si el servidor no existe, lo inicializás. Si no contiene el conjunto el servidor, lo inicializás y le pones el contador de spam en 0. Y después haces eso que vos hiciste ahí. Porque si vos llamás 2 veces, te va a ir incrementando el doble de spam. Sí. Igual no era ese el problema que te estaba diciendo yo. ¿Qué pasa si yo te agarro un solo mail y poner que el mail se llame jueves de fútbol cancelado? Y te lo mando 3 veces. ¿Cuántos spam hay? 2. Un spam se cuenta como un asunto duplicado. Claro. Acá solamente entra si al agregarlo. Existe. Claro, si ya existía al agregarlo. Claro, entonces yo te mando 3 veces el mismo correo de spam, el spam es uno solo, pero vos lo vas a contar 2. ¿Cómo? No entiendo. O sea, el spam. No entendí La entonces. cantidad de spam. Vos tenés 0. Yo te mando el mismo correo 3 veces. La primera vez no está. Entonces lo agrega. Sí, La segunda vez está. lo agrega. Le incrementa. No lo agrega, pero incrementa. Y la segunda vez es el mismo spam que antes. No hay un nuevo spam. O sea, spam es más bien un booleano. No, lo que pasa ahí es que
vos estás contando la cantidad de repetidos, que no es lo mismo que la cantidad de spam. A ver, anda el enunciado. ¿Qué decía de spam? Yo lo interpreté como... Spam se define como enviar un correo con un asunto ya enviado anteriormente. Bueno, ahí hay que ver. Si yo te lo envío 3 veces, ¿es un spam o son 2 spam? Bueno, pero eso es un error de entender el enunciado, que en el momento del parcial se Ponele, sí. pregunta. Por eso yo te había puesto el contador, para que vos hagas eso mismo, pero el contador, en vez de ponerlo afuera, en servidor, ya lo tenés dentro del correo. Entonces, ese contador anda a servidor. Le borrás el contador de spam. Y cada vez que querés incrementar, al correo ese que está ahí, le incrementás el contador. Set copias. Ah, ni le dice setter. Bueno, ponerle setters. ¿Y qué le mandaría? Get copias más 1. Claro, que copia más 1. El tema está que tenés que inicializar las copias. La primera vez. La primera vez que te devuelve else. Claro. Y ahí te va a dar otro error ChatGPT que está borrando 1, tendrías que poner ahí. Ah, claro. Le estás borrando todos los datos al correo. Y después contás, cuando pida get spam, ahí contás la cantidad de correos que tiene mayor a 2. Mayor o igual a 2. Ah, Haces un for. sí, entiendo. Igual con la solución que vos hiciste ahora, aprobarías. Entiendo. Get copias. Mayor a 1. Mayor a 1. Y ahí hace un temporal. Int result. Igual 0. Y ahí funcionaría. Lo único que te faltaría es que cuando agregas el correo, para no borrar la cantidad de copias, o hacemos una copia del correo. Vos ahí en el conjunto estás agregando el mismo correo. Sí. Que si bien funciona, lo que está resultando es que le borramos toda la cantidad de copias originales que tenía. Acá le mandaba así. O no me acuerdo, no me acuerdo. El asunto, ¿no? Pero sí. Pero bueno, sí. No, igual al final esto es lo que... bueno, ahí eran temas de que se preguntan el parcial y más o menos se aclaran en el momento. Sí, hay igual algo- sea una o sea la otra solución, ya estás hilando fino. Si llegaste hasta ahí, ya está. O sea, si es una cuestión que dependía de interpretación, me imagino que no pasa nada. Que si es que de un examen de complejidad 10 me lo pasaste a 1 porque hiciste una hipótesis, ahí te mato. Pero si de 10 pasaste a 9, no pasa nada. Ya ahí nos damos cuenta que saber resolver.
Claro, yo creo que mareó un poco el tema de las copias, pero Cuando te marea bueno, algo, tachalo. ¿Qué me marea esto? Bueno, profe, ¿qué significa esto? Sirve para otra cosa. Chao, tachalo. O lo mismo de las pilas, que no sé, uy, ¿cómo era la pila? Bueno, ponemos list. Después, preferible resolverlo. Y una vez que, otra vez, ustedes cuando arrancan el parcial, están solos en el medio de la neblina, no saben qué coño hacer. Cuando se empieza a esclarecer todo, volvés al principio y decís, ah, pará, no era tan grave esto. No me afecta que tenga cantidad de copias, no me afecta que sea una pila, una cola, una lista. Pero una vez que ya dominás el 80%. Ahora, si vos arrancás y es todo una confusión, se te complica. Por eso, bueno, cuando pasa algo que no entiendo, o lo pregunto, que de hecho preguntaron varios, yo aclaré, si no queda claro, lo corremos, hago la resolución con un grado de nivel de complejidad menos, y después cuando lo entiendo, vuelvo. La ventaja que tiene mañana es que muchos solo tienen que rendir un punto. No me hagan esperar las 3 horas, ¿no? Pero bueno, si las necesitan, las tienen. profe, entonces al final vamos 15 minutos antes para... Sí, vamos 15 minutos antes, sáquense todo. No lo quiero acá recursando. El que quiera, imagínese un problema tipo 2, tipo 3, me lo manda y ya hago con ventaja porque va a conocer la temática. Fíjense que fue materias, notas y alumnos, fue lo mismo que servidor, correo y el asunto. Todos son parecidos. ¿Tienen alguna otra duda? Bueno, nos vemos mañana entonces.